Hola jóvenes, buenas tardes. El día de hoy pues es nuestra última clase. Ya estamos por concluir cuatrimestre. Me da mucho gusto que este cuatrimestre lo hayamos ya sacado adelante. Estamos ya califiqué sus tareas de los que tuvieron la oportunidad ya de cargarlas. Todavía faltan algunos de ustedes, por favor, hay que realizarlas. Insisto, si tienen alguna duda, pues estoy para servirles. Ahí están mis datos o a través de nuestras asesoras. En clases pasadas, pues ya vimos lo que fue el tema originalmente. Pues iniciamos con los contratos mercantiles. Pudimos ir relacionando cada uno. Pudimos ver algunos ejemplos. Posterior a ello vimos lo que era derecho administrativo y el día de hoy vamos a tener una clase de garantías individuales y sociales. Vamos a ver que en México existen lo que son las garantías individuales y originalmente siempre se ha sabido que estas están en los primeros 29 artículos de nuestra Constitución Federal. Ha habido algunas reformas en cuanto a la terminología por el tema de derechos humanos, la evaluación que le vamos a dar nosotros a esos derechos, la protección que el mismo gobierno nos va a respaldar. Nuestras autoridades, nuestras instituciones, pues están para proteger estos temas primordiales en cada individuo y en cada circunstancia. Hay que saber o hay que tener en cuenta que esta es una situación no nada más individual. Me refiero a solamente un municipio, un estado. Es una situación a nivel a toda nuestra nación. Todas las personas que vivimos, que estamos dentro del territorio mexicano, contamos con esas garantías individuales. Así, a su vez, en los derechos humanos también no nada más son a nivel nacional, sino ya también estaremos viendo cómo se firman convenios con otros países. De ahí que venga pues lo que son las Naciones Unidas a formar parte de estos convenios con México. Y pues vamos primero que nada a definir qué son las garantías individuales. Estos derechos se consideran esenciales para el sistema político y se vinculan con la dignidad humana, es decir, le son naturales a cualquier ciudadano sin importar su condición, su identidad o su cultura. En algunas legislaciones nacionales se llaman garantías individuales o garantías constitucionales a los derechos precisamente constitucionales porque están impresos en nuestras constituciones. También se llaman derechos fundamentales. Es decir, son los derechos básicos mínimos consagrados en la Constitución de una nación. En este caso estamos hablando que son los derechos que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos nos brinda. Hay que tener en cuenta aquí que desde el momento en el que nosotros existimos, desde el momento en el que somos concebidos, desde el momento en el que nacemos y desde el momento en el que somos ciudadanos, es decir, adquirimos la mayoría de edad, pues vamos contando con diversos derechos de estas garantías individuales. Estos derechos se consideran esenciales porque están inmersos a nosotros. Insisto, no por el hecho de ser de tal o cual lugar, de tener cierta o no posición social o de tener ciertas características, tienes derecho a estas garantías. No, todos tenemos derecho a estas garantías
porque están intrínsecas en nuestra persona. Estos derechos también vamos a ver que se consideran esenciales para el sistema político, como lo refiere su diapositiva, precisamente porque no nada más es una institución la que los protege. Todas las instituciones públicas las protegen nuestros derechos y están supeditadas a esos derechos. La protección de estas garantías varía dependiendo del marco jurídico, es decir, vamos a ver a lo largo de esta clase cómo hay diversas garantías individuales y qué autoridades son las competentes para irlas salvaguardando en cada una de sus características. Hay tanto derechos de primera generación, siempre se gozan de un estatus privilegiado por encima del resto de los derechos. Y aquí hay que ver que son principalmente estas garantías van a estar por encima de los derechos políticos, sociales, comerciales o de cualquier otra circunstancia. Por ejemplo, el derecho a la vida va a estar por encima a lo mejor de ciertas circunstancias. Por eso aquí en México pues no está permitido o no está regulado la pena de muerte. No, el hecho de que nosotros o las personas cometan un ilícito no les da el derecho a las autoridades de quitarles la vida. Nuestras garantías individuales están por encima de muchas legislaciones, de muchas circunstancias. Una persona puede cometer algún delito, ser parte o ser sancionable, pero no por ello va a perder ciertas garantías. Obviamente va a haber sanciones, por ejemplo, el derecho a la libertad, que va a estar en alguna prisión, pero sigue teniendo derecho a comer, sigue teniendo derecho a la vida, a tener una cierta circunstancia que le permite tener una calidad de vida, digamos. Sabemos que las penitenciarías pues no proveen calidad, pero tampoco se les puede colmar o se les puede dejar sin nada. Al final del día tienen un techo, tienen comida, tienen un lugar donde hacer sus necesidades e inclusive pueden incrementar a lo mejor sus estudios, tienen el derecho a ser visitados, etcétera. Los procedimientos y mecanismos para ello encuentran ordinariamente descritos o estas garantías se encuentran descritas en nuestra Constitución y así como en México, pues cada país con sus diversas reglas pues tiene sus propias garantías en sus constituciones. También estas son materia exclusiva del Estado y solamente el Estado está facultado en condiciones de consideración muy especial para suspenderlas temporalmente, que es lo que les estaba comentando. El ejemplo de que te restringen a lo mejor una garantía por otras circunstancias. Vamos a ver en uno de los artículos que dice que nadie puede ser molestado en su persona, ¿okay? Pero sí puede ser molestado por una orden judicial. A eso se refiere con que en un determinado momento pues se suspenden esas garantías o se detienen de alguna manera. Por lo tanto, vamos a ver que se entiende por garantías individuales a todos los mecanismos establecidos en una Constitución para proteger los derechos humanos de cada persona. En esa Constitución, en este caso nuestra Constitución Federal, pues va a garantizar, como su nombre lo dice, que esos derechos estén plasmados para que sean respetados. Recordemos que nuestra Constitución política, pues es nuestra máxima legislación, no hay por encima de ella alguna otra que pudiera quitarle el valor.
Y recordemos cuando ustedes estudiaron Introducción al Estudio del Derecho, iniciaron el tema de materia de Derecho, veían esta parte. Hasta arriba pues está nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, posterior a ello siguen los convenios internacionales y si bien es cierto, estos tienen un gran valor jerárquico en la pirámide, también es cierto que estos tratados deben de estar adheridos y deben de estar relacionados a nuestra Constitución. Es decir, no puede firmarse un tratado internacional perdón, que esté en contra de nuestra Constitución política. No podemos contravenir ese principio. Si se va a firmar un tratado, sí va a tener un valor jerárquico alto, pero siempre va a estar supeditado a nuestra Constitución, precisamente porque se están protegiendo estas garantías individuales. Y así como estas garantías, pues el resto de nuestra Constitución no puede ser contradictorio ni superior a lo que ya está escrito y plasmado para México. De ahí pues tenemos otras legislaciones, nuestros códigos federales, códigos estatales, nuestras constituciones estatales, leyes, reglamentos, etcétera. Pero nuestra Constitución siempre va a estar por encima. Precisamente por eso vamos a entender a garantías individuales como estos mecanismos que ya están establecidos y que están superiores a cualquier otro tema de derecho en nuestro país. Y en este sentido, las garantías individuales son la expresión de la obligación que ha contraído el Estado para garantizar nuestros derechos fundamentales. Esa es la función del Estado, del gobierno, de las instituciones, proveernos de esa tranquilidad de que nuestras garantías están protegidas por ellos y que no se van a vulnerar, ¿ok? Por tanto, vamos a decir que las garantías individuales son todos los medios legales con los que cuenta una persona para hacer valer sus derechos. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las características de estas garantías individuales. Las garantías individuales son materia del derecho público y subjetivo. ¿Por qué del derecho público? Porque es lo que el gobierno, lo que los entes, el Estado como tal, nos provee. No es un derecho privado, porque no se lo vamos a pedir a un particular, se lo estamos exigiendo y nos los está proporcionando el propio derecho sujeto al Estado. Por lo tanto, el Estado es el que está encargado de este cumplimiento, obviamente a través, como lo he mencionado, de sus diversas instituciones. Ahora bien, vamos a ver que estas características son las principales dentro de nuestras garantías individuales, como es que son universales, y eso se refiere a que aplica a todas las personas desde el momento en que nacen. Insisto, aquí es muy importante porque no por nacer en cierto estado de la República o en ciertas circunstancias, a lo mejor sociales o económicas o de algún tema de jerarquía en donde te encuentras o algún tema de inferioridad, nada. Las garantías son para todas las personas que viven, que nacen aquí en nuestro territorio. Estoy hablando del territorio mexicano y obviamente en cada país, si nos pusiéramos a estudiar las garantías de cada país, pues tienen diferentes garantías o diferentes principios regulatorios de la individualidad humana, pero en México específicamente estas garantías
tienen esa característica de universalidad, ¿ok? Siguiente, pues es que son irrenunciables. Y como su nombre lo dice, nadie puede decir yo no las quiero o yo no quiero que se me protejan mis derechos. No puedes renunciar a lo que está inmerso en tu persona y a lo que el gobierno te da. ¿Alguna vez han escuchado por ahí que dicen, yo soy tu esclavo, yo me rento como esclavo? Recordemos que uno de los principales, o el primero de nuestras garantías individuales es que no va a haber esclavitud en territorio mexicano. Si he escuchado esa frase, eso es meramente metafórico, sería imposible, no puedes renunciar y decir yo sí quiero ser esclavo de alguien. Es un ejemplo, porque no son renunciables, ¿sí? No puedes cambiarlas o voltearlas. Tienen la característica de que no te puedes deshacer de ellas, que es un beneficio para todos nosotros. No podemos negociar con ellas, vaya. Yo renuncio a esta y tú me das a lo mejor dinero o me pagas o me das algo a cambio. Precisamente es una forma de protección hacia todos los individuos. Otra característica es que son imprescriptibles. Es decir, no se extinguen, no se acaban. No se acaban porque cumplas 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40, 50, 100, ciento y tantos años. Las garantías individuales van a estar siempre ahí. No puedes decir hasta aquí ya caducó, ya se acabó o ya dejó de ser mi garantía. ¿Ok? Son imprescriptibles. Otra característica es que son inalienables. No se le pueden quitar a la persona. Aquí volvemos a lo mismo. Si hay características o circunstancias que van pasando en la vida, que nuestros propios actos van forjando y van teniendo otras consecuencias jurídicas, bueno, entonces se modifican, pero no las puedes suprimir, no se las puedes quitar a el individuo. Y les vuelvo a repetir, hay ciertas circunstancias que te obligan a darles otra situación, pero originalmente nuestra persona está protegida por el Estado, por lo menos con los temas básicos para poder vivir de manera digna. Esa sería el objetivo del derecho. Una característica más es que son limitativas del poder del Estado. Es decir, el Estado carece de poder sobre ellas. ¿Por qué? Porque es el Estado quien las ejecuta. No podríamos decir, el Estado decir, te las quito, te las suprimo, te las vendo, te las rento, a lo mejor, ¿no? No podríamos decir esa parte, a lo mejor el Estado te las presta por cierto tiempo o te las renta. No, él te las tiene que proteger, te las tiene que proveer y son, pero no te las puede quitar, ni te las puede negociar. Y una más que no pueden ver en pantalla, pero es muy importante, es que están protegidas por el amparo de la constitucionalidad. En el caso de que un derecho humano no esté protegido por una garantía individual, se puede recurrir a un amparo para cumplir esta función. Y volvemos a lo mismo. Y al parecer, pues, al ser tema de materia de constitucional, pues así van a estar todas. Si a mí se me está vulnerando un derecho, una garantía, ¿qué es lo que va a pasar? Yo puedo acudir a cualquier autoridad a que se me haga valer y para eso también existe el derecho de amparo. Y vamos a ver que para nosotros cuando estudiemos, o los que ya tienen tema de amparo, pues van a hacer valer siempre el derecho de amparo en estas garantías. Los artículos más utilizados pues son siempre los del tema de derecho procesal, por cómo se llevan los procesos a cabo.
pero son esa manera en la que el Estado nos procura el respaldo de estas garantías. Yo, Estado, te las doy. Yo, Estado, te pongo tus instituciones para hacerlas valer, pero si llegara el caso de que no, mi institución, mi gobierno, yo, Estado, te estoy vulnerando esas garantías individuales, aunado a eso te pongo un derecho o una materia que te va a hacer valerlas, que en este caso es la materia de amparo, para que hagas valer esas garantías individuales dentro de un proceso, dentro de un tema, de todas las maneras que puedan ser vulnerables, tú vas a tener la forma de ir a exigírselas al Estado. Ok, ahora vamos a ver estas 4 características que más bien es una clasificación de las garantías individuales. Es una clasificación que nos otorga o nos da nuestros juristas, porque las van enfocando. Vamos a ver que se clasifican en garantías de igualdad, garantías de libertad, garantías de propiedad y garantías de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque al ir estudiando cada una, vamos a ir viendo cuál está y cuál recae. Por lo que respecta a las garantías de igualdad, son aquellas que aseguran la igualdad ante la ley, o sea, que todos los ciudadanos tengan el mismo trato conforme a las mismas circunstancias. Como su nombre lo dice, aquí estamos buscando una igualdad. Actualmente ustedes lo han visto, que es un tema muy relacionado. Ya no estamos diciendo que es lo mismo igualdad que equidad. Y se han intentado ir modificando las legislaciones y ir modificando la toma de decisiones para que todas las personas tengan esa misma igualdad o esa misma equidad en las circunstancias. Recordemos que el tema de igualdad es dar a cada quien lo mismo, ¿sí? Yo a 10 personas le doy lo mismo, indiferentemente de sus circunstancias. Equidad, pues es darle a cada una lo que necesita, conforme a sus circunstancias. Y si hiciéramos un tema de equidad, todos, el objetivo sería pues terminar en un tema de igualdad, porque a cada persona le darías solamente lo que necesita. Al hacer ese equiparamiento, pues todos quedarían en la misma línea, todos quedarían en la misma igualdad. Sin embargo, bueno, en ciertas circunstancias eso sería también poco práctico, porque las personas que vamos a ponerlo así, se han esforzado, pues no estarían recibiendo lo mismo que las que no. O bien, una vez dando esa equidad, también puede ser que las mismas personas sigan produciendo esos mismos bienes. Y no estoy hablando solamente en un tema de propiedad, sino en un tema en general, y habrá quien merme esa igualdad que otra vez se les otorgó. Precisamente por eso, pues nuestras garantías individuales pues tienen ese objetivo. Las garantías de igualdad son todos los mecanismos que garantizan la eliminación de distinción entre individuos. A los 10 individuos que tengo frente a mí les voy a dar el mismo trato, las mismas oportunidades y la misma protección de sus derechos. Entonces, vamos a ver que en el artículo 1 de nuestra Constitución dice que todo individuo, y está hablando de un todo, no está estableciendo términos de solo los que tengan ciertas características, o solo los que tengan cierta edad, o solo los que hayan nacido en tal lugar, o solo, no.
todos los individuos gozarán de las garantías que otorga esta Constitución. Es decir, todos somos iguales ante la ley. Y ese es el principal objetivo de la garantía de igualdad. Todos somos iguales ante la ley y ante la ley constitucional y ante cualquier ley. A todas las personas se les debe de presentar y se les debe de prestar la misma oportunidad, no a algunos más y a otros menos. E insisto, si alguna de estas circunstancias se vulnera, entonces tenemos lo que es el respaldo de otros procedimientos judiciales. Y tenemos también lo que es la garantía de igualdad. Vamos a ver que en la garantía, la garantía de libertad. Vamos a ver que en esta garantía de libertad son las garantías que aseguran que el individuo pueda actuar de manera libre en la sociedad. Es decir, somos libres ante para andar en cualquier parte de la nación, en cualquier espacio de México. No sé si ustedes han visto o han escuchado en las noticias que es muy común eso de que si en México somos libres porque existen las casetas de cobro para pues pasar o transitar en algún lugar. Y si han visto ustedes que hay veces o hay temporadas o hay personas que se bajan de sus vehículos, levantan la pluma y pasan. Y no pueden ser susceptibles de ningún procedimiento, ni de que las detengan, ni de que las sancionen, porque precisamente están haciendo valer la garantía de libertad. En todo lo que implica el territorio mexicano, somos personas libres de andar en donde queramos. Esto está avalado en nuestro artículo 6 constitucional, en cuanto a las ideas. También somos libres de expresarnos total y absolutamente. Obviamente, y como dirían nuestros legistas, simplemente mientras yo no coacte el derecho de otros. Mi derecho termina donde empieza el derecho de otros. Porque hay que recordar que el objetivo del derecho pues siempre va a ser el bien común. Siempre vamos a ver que el objetivo de nuestro derecho va a ser el bien común. Entonces, precisamente aquí es donde vamos a ver la calidad de esa garantía individual. Ahora bien, por lo que respecta a las garantías de propiedad, son aquellas garantías de tipo económico que le permiten al individuo llevar a cabo transiciones lícitas, poseer propiedades muebles o inmuebles como guste y ejercer la decisión sobre estos bienes de lo que va a hacer y no va a hacer. Esta garantía pues hace referencia a la protección del derecho de cada individuo de acceder a la tierra con fines productivos, sea como propietario, como arrendador, entendiendo también que la propiedad de las tierras, de las aguas, del Estado, tienen que también tener una obligación y así como el derecho. Yo, si soy dueño de una tierra, puedo explotarla y los beneficios de esa explotación serían para mí. Así como también puede ser que yo tenga el derecho de tener un bien mueble, inmueble, una casa, un coche, etcétera, y se me proteja esa propiedad, que nadie va a venir a decir ahora no es tuya, es mía, aunque yo la haya trabajado, yo la haya comprado, yo la haya tenido.
obviamente también a través de un procedimiento. Hay procedimientos también en los que pues te quitan esa propiedad, pero hay que llevarse conforme a derecho y hay que hacer valer nuestros derechos. Y estamos en el mismo tenor, están protegiendo los derechos de una como de otra persona. Eso es en cuanto a una propiedad privada. En cuanto a la propiedad también de poder explotar la tierra, estamos hablando a lo mejor, un ejemplo sería el sembrar algo. Nosotros podemos sembrar en nuestra tierra, los que anteriormente eran dueños de ejidos, etcétera. Esta es la garantía de propiedad. Nuestro artículo 27 constitucional habla precisamente de la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional que corresponden de manera primordial o de manera original a la nación, y esta a su vez tiene el derecho y tiene el poder de transmitir el dominio de ellas a los particulares, y de esa forma se constituye lo que es la propiedad privada. Esta garantía lo que va a hacer es precisamente protegernos o respaldarnos de esas circunstancias. Y por último vamos a ver que existe la garantía de seguridad jurídica. En esta vamos a ver qué son todas aquellas garantías que aseguran a nosotros como individuos el bienestar físico y psicológico ante las fuerzas del Estado, así como el derecho a un debido proceso en caso de que se incumpla la ley. Esta garantía, pues, como su nombre lo dice, es la facultad que tiene el Estado de hacernos sentir de alguna manera seguros en nuestras actividades de seguridad individual y colectiva, y a su vez de que un procedimiento pues siempre va a ir conforme a derecho, que no vamos a llegar y nos van a privar, por ejemplo, de la libertad sin un debido proceso. Esto también lo vamos a ver un poco más específico en nuestro artículo 16, un pequeño cita que dice: nadie puede ser molestado en su persona, familia, posesiones o domicilio si no existe un mandato escrito. Es decir, tenemos esa garantía, y ese artículo también es muy dado a que se ocupe para los procedimientos de amparo. Nos amparamos o la gente se ampara, nosotros realizamos esos amparos como estudiosos del derecho para no permitir que a la gente se le vulnere precisamente esa garantía de seguridad jurídica. Si esto no existiera, pues imagínense que cualquier persona podría venir y hacerlo. Entonces, tiene que haber un debido proceso, y aún en esas circunstancias, pues todavía existen otros temas por desahogar o por quitar. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos de garantías individuales. Aquí son muy generales, pero son básicos. El derecho a la vida. Y yo les decía, aquí en México no existe la pena de muerte, entonces no podría venir a decir no lo maté porque era malo, lo maté porque era delincuente, o lo maté porque cometió cierto delito. Tenemos lo que es el derecho a la vida. El derecho a la integridad física y moral. Aquí están prohibidas las torturas, las penas o tratos inhumanos. No podemos golpear a la persona y decir que con eso la vamos a sancionar, ni podemos someterlos a tortura. También está prohibida la tortura aquí en nuestro país. El derecho a la libertad de creencias es un ejemplo también. Cualquier persona puede profesar el credo, las ideologías o cualquier religión que sea de su interés. Y se supone en teoría que el Estado también es laico, no tiene
no está asociado con ninguna religión. A lo mejor alguna ocasión, recordemos cuando el grito de independencia que Miguel Hidalgo agarra el estandarte de la Virgen de Guadalupe y inicia el grito y demás. Se supone, y en un nivel de práctica, pues que se ha intentado hacer esa división precisamente de el Estado y la Iglesia, con el fin de ser meramente Estado. Cada persona puede procesar la religión que más le guste y asimismo puede tenerla sin que el Estado, si vas a un procedimiento no le vas a decir al juez, o el juez no te pregunta, ¿eres católico o qué religión profesas? Y dependiendo de eso te atiendo o te llevo tu procedimiento, ¿ok? A ver, denme un pequeño segundo porque está fallando mi cámara otra vez. A ver, al parecer ya creo que ya quedó otra vez mi cámara. Ok. Ahora bien, ya nada más para puntualizar, vamos a ver que las garantías individuales en México están inmersas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran en su parte dogmática, donde se hallan los principios innegables y fundamentales del Estado de Derecho, y este apartado comprende los primeros 29 artículos de la Constitución. No pueden suspenderse excepto en los casos contemplados por la misma ley, que ya fuimos viendo cuáles serían algunos ejemplos de estos casos. Ahora bien, vamos a ver qué son los derechos humanos. Los derechos humanos hacen referencia a todos los derechos y obligaciones inherentes a los seres humanos y que se obtienen solamente por el hecho de haber nacido sin que medie ningún tipo de condición. Si se dan cuenta, son un tema muy similar a lo que son las garantías individuales, pero no hay que confundirnos. Vamos a ver que los derechos humanos son la parte ya expresa en una legislación para hacernos valer esas garantías. Estos derechos los vamos a encontrar descritos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y lo que les decía, este también es un convenio o es un documento proclamado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1948 y esto nace por todo el tema y el abuso que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Fue cuando el Estado y en suma varios estados se unen y intenta delimitarse esta parte, que no podía ser que en ese momento tan ya avanzado, pues estuvieran pasando estos temas tan deplorables para la humanidad, ¿no? Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial pues hubo una inmensa masa de personas, hablamos de niños, hablamos de mujeres, hablamos en general de toda una nación o naciones que se vieron afectadas. Ahora bien, les decía yo, para que nosotros podamos como nación pertenecer a estas organizaciones,
pues se tienen que firmar convenios, tienes que aceptar también participar en esos convenios. Y para aceptar eso, pues necesita uno que no vaya en contra de tus principios generales, que en este caso serían nuestras garantías individuales. Si alguno de ellos va en contra, pues ya no podría ser firmado por nuestras autoridades porque estarían vulnerando precisamente nuestra Carta Magna, que sería lo primero de nuestro derecho. Entonces no pueden ir en contra de esos derechos. Están por debajo de nuestra Constitución, pero tienen un nivel internacional, porque así como México firma, pues firman muchos países. Los derechos humanos tienen un carácter universal, porque vayas a donde vayas se van a hacer valer siempre y cuando tu país al que vayas esté dentro de este convenio, y deben ser cumplidos y respetados por todos los estados a través de múltiples mecanismos, como son precisamente los tratados internacionales, el derecho internacional y las instituciones de cada país. Nosotros como instituciones, llámese la institución a la que se llame, si ustedes se dan cuenta, actualmente está muy protegido el tema de derechos humanos, ¿no? Cada vez va agarrando más su auge, y ya me ha tocado inclusive escuchar en alguna institución que dicen, espérame, déjame ver si puedo hacer esto y no esté yo vulnerando los derechos humanos de alguien, porque de alguna manera pues ya estamos más protegidos con estas declaraciones. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece principios básicos, así como nuestras garantías individuales, pues estos derechos también tienen sus propios principios. Uno de ellos son los derechos humanos son universales e inalienables. Este principio esencial de estos derechos humanos, ya que establece el deber del Estado de promover dichos derechos por encima de sus sistemas políticos, económicos y culturales. Por más que uno viaje a otro país, no puede decir que se vulneran tus derechos. Una de las formas de hacer valer nuestros derechos en otros países, pues es a través de nuestras embajadas. No pueden allá vulnerarme, o no pueden, porque yo me encuentre fuera de, este, vulnerar esos derechos básicos. Obviamente los derechos que se encuentran dentro dentro de este convenio, dentro de mi legislación. Los derechos humanos son también inalienables, porque en este sentido no pueden eliminarse a menos que la situación sea excepcional y exista garantía de un debido proceso legal, que es el ejemplo que veíamos también en una garantía individual. No pueden decir, te voy a quitar, no sé, por ejemplo, te voy a quitar tu licencia para trabajar o tu licencia para ejercer, porque yo quiero, o sea, no te los pueden coartar, salvo que se te quite porque hayas cometido alguna infracción. Y no nada más es porque alguien diga, tienes que llevar un proceso, tienes que ser oído y vencido en ese proceso o en ese juicio, y entonces ahora sí se puede a lo mejor limitar este derecho. Otro más. Ay, esperen chicos, es que mi cámara, vean.
Entonces estos derechos vamos a ver que no podrán eliminarse. Ahora bien, por ejemplo, si una persona es culpable de haber cometido un delito, un tribunal debe restringir su derecho a la libertad según lo establezca la ley, que es lo que les decía yo, similar al tema de garantías individuales. Pero para esto tuvo que haber llevado un proceso. Y no nada más en México, en otros países, los que formen parte de este convenio internacional, como son la Declaración de los Derechos Humanos. Otra característica es que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, es decir, todos los derechos humanos se relacionan entre sí, de manera que los progresos que se obtengan en uno de ellos benefician al resto, mientras que los retrocesos o privaciones también afectan por igual al ejercicio de los derechos restantes. No podemos, cuando se reprime un derecho, se va a afectar al resto de la masa de derechos, indudablemente, y aunque uno no quiera. Si un derecho funciona de manera correcta, también todos van a avanzar de manera correcta. Por eso son interdependientes. Si se dan cuenta, están intrínsecos a nuestra persona y nuestra persona pues es como si uno de nuestros brazos deja de funcionar, aunque el resto de nuestro cuerpo siga avanzando, pues siempre va a tener esa limitación, ¿no? Eh, Va a haber esa falta de equilibrio a lo mejor en nuestro cuerpo, esa falta de tranquilidad, a lo mejor esa falta de hacer algo por tu propia mano, y entonces ya el resto del resto de nuestro cuerpo pues no va a funcionar. Precisamente por eso estos derechos tienen esa característica. Son interdependientes e indivisibles. Ahora bien, los derechos humanos no son discriminatorios. Bajo este principio se prohíbe cualquier tipo de discriminación contra las personas basadas en raza, etnia, nacionalidad, género, preferencias sexuales, preferencias políticas, preferencias religiosas, etc. Además, este principio de no discriminación se complementa con el de igualdad, van de la mano, que establece que todos los seres humanos nacen libres y en igualdad de derechos. No podemos coartar el derecho, por ejemplo, de la vida, porque una persona tenga preferencias sexuales diferentes o porque le vaya a un partido político diferente o porque profese una religión diferente o porque no profese religión. Es decir, estos derechos no existen, no debe de existir la discriminación, y si ustedes regresemos a lo que estamos viviendo de manera común ahorita en la actualidad, pues es uno de los temas más arduos, ¿no? Siempre dicen no discrimines, no la discriminación. Hay marchas y marchas para hacer valer estos derechos precisamente, porque una de las cosas importantes pues es que ya está ahí, ya está plasmado. Recordamos desde qué año dijimos, se acaba la Segunda Guerra Mundial, el gobierno ve la necesidad de avalar todas estas circunstancias y se crean estos derechos. Ahora hay que hacerlos valer, ¿no? Y si bien es cierto, lo original y lo correcto sería que lo hiciéramos con un procedimiento judicial, también es cierto que muchas veces la mayoría de las personas o un alto porcentaje no quiere denunciar la violencia que sufre a sus derechos, y entonces este objetivo de nuestra nación, de nuestras autoridades del Estado, pues se va mermando, ¿no? Entonces las personas intentan hacerlo valer de otras formas, y precisamente por eso hay manifestaciones, por eso hay movimientos a nivel de hecho internacional para hacer valer estos derechos. Y uno de estos derechos muy importante es no discriminar, y con todas las circunstancias en nuestra actualidad, todas las diferentes situaciones que como individuos vamos viviendo, pues hacen precisamente este tema.
Ahora vamos a ver que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se concentran 30 artículos con los derechos protegidos de manera universal. Y recordemos que esta declaración fue proclamada el 10 de diciembre de 1948, repito. Históricamente ustedes pueden realizar una investigación. ¿Cuáles son los objetivos originales? Vamos a ver que a lo largo de todo este periodo pues ha tenido modificaciones. ¿Cuáles fueron las modificaciones que ha tenido? Las aperturas que ha tenido otros países. ¿Cuántos países originalmente iniciaron y cuántos se han ido adhiriendo a la Declaración de los Derechos Humanos? Y cuáles son todos los derechos que se van protegiendo. Tiene 30 artículos fundamentales y tiene también a los representantes de diversos países, también no es todos los países tenemos la misma cultura ni la misma tradición, pero esto va ayudando a mostrar una perspectiva amplia sobre lo que implican los derechos humanos en diversas partes del mundo. Esto hace, bueno, pues también que haya una mayor viabilidad en todo el mundo, ¿no? No es lo mismo a lo mejor los derechos que tenemos aquí a los que se tienen en otros países, ni los principios, ni las características, ni las circunstancias, ni la cultura a veces de cómo nos vestimos, de cómo hablamos, de qué religión profesamos. Y aunque esto debe de ser individualizado, pues siempre existe la multifaceta de creencias, de tradiciones, de cultura, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos pues intenta compactar todo esto al final de que los principios básicos pues esos no se vulneren, ¿ok? Vamos aquí, ustedes van a poder ver en pantalla, tenemos algunos de los principales, o el primer artículo, un pedacito de él, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Sí, ustedes pueden observar, al final del día, el objetivo del derecho en general a nivel México y a nivel nacional e internacional, pues el objetivo siempre va a ser el bien común. Entre más haya armonía entre unos y otros, pues más va a haber un bien común. A nivel fíjense, desde nivel municipio, nivel estado, nivel nación y nivel de varias naciones, ¿sí? También vamos a ver el artículo 13, un pedacito que dice: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Yo puedo ir a cualquier parte del país y decir, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de América, de Europa, donde sea, y decir, yo aquí quiero radicar. No por ser de México, tengo que estar en México, ¿sí? Eso, tenemos una libertad. Artículo 28 dice que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Por eso les ponía el ejemplo. Cuando nosotros estamos en México y se nos vulneran nuestros derechos humanos, pues tenemos los procedimientos. Pero estamos aquí, a lo mejor es un poco más fácil. Cuando nosotros nos movemos a otro país, pues debería de ser igual. Nosotros vamos a ver que a nivel nacional o internacional vamos a tener esa ley, ese orden que nos va a proteger a nosotros. ¿Ok? Y aquí tenemos en este cuadro, pueden ver la definición de uno y otro, los documentos que la consagran, los mecanismos de activación, sus características y sus tipos, ¿ok?
Definición de derechos humanos. Contemplan los derechos que son inherentes a todas las personas desde que nacen. Definición de garantías individuales. Son todos los mecanismos jurídicos establecidos en una constitución para garantizar los derechos humanos. Si se dan cuenta, la mamá de, bueno, por así decirlo, de esos derechos van a ser las garantías individuales. De ahí van a nacer esos derechos humanos y esa constitución, esas garantías los van a proteger. ¿Sí? ¿Para qué? Para garantizarlos. Documentos que los consagran, pues en derechos humanos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la que hemos estado estudiando en esta clase, y las garantías individuales, la Constitución de México o de cada país. Y recordemos aquí, por ahí el nivel jerárquico de las leyes. Si se dan cuenta, bueno, el objetivo general pues, es que las personas tengamos una buena calidad de vida en todos los sentidos, ¿no? Como vimos, de libertad, de igualdad, de seguridad jurídica, de propiedad, de tránsito, etcétera, etcétera. Mecanismos de activación en cuanto a los derechos humanos, el derecho internacional y los tratados internacionales, porque es donde vamos a hacerlos valer. En cuanto a las garantías individuales, pues todo lo que establece en la Constitución y de ahí todas las leyes que se derivan. Características de los derechos humanos son universales e inalienables, son interdependientes e indivisibles y los derechos humanos son no discriminatorios. Los que establecen la Constitución son universales, irrenunciables, imprescriptibles, inalienables, limitativos del poder del Estado y están protegidos por el amparo constitucional. Si se dan cuenta, en cuanto a los tipos de derechos humanos no tenemos, pero en cuanto a los tipos de garantías individuales, recordemos que existen las garantías de igualdad, las garantías de libertad, las garantías de propiedad y las garantías de seguridad jurídica. Ok, bien, ahora vamos a ver generalmente, no vamos a leer todo el contenido de la Constitución porque pues es muy extenso, pero lo más importante para ir aterrizando un poquito lo que son precisamente estas garantías individuales. ¿Cómo es que las tenemos contempladas? ¿Cómo es que las plasma nuestra Constitución? Y todos aquellos beneficios de ser individuos mexicanos que tenemos. Nuestro artículo primero constitucional va a consagrar en lo que es los derechos humanos y dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Es decir, lo que ya comentábamos, no el solo hecho de estar en territorio mexicano o de ser de nacionalidad mexicana te hace ser beneficiario, por así llamarlo, de estos derechos, así como de los tratados internacionales. Si yo soy mexicano y viajo a China sin siquiera saber qué convenios tengo con China, el solo hecho de yo ser de nacionalidad mexicana, y así todos nosotros, pues nos hace gozar de esa protección internacional, conforme a los convenios que se tengan, conforme a los tratados que se hayan firmado. Estos ejercicios, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, que son como los ejemplos que ya vimos, ¿ok? En ese caso, pues sí, pero acuérdense que debemos de llevar un procedimiento conforme a derecho.
Y lo que les comentaba, está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren a territorio nacional alcanzarán, por el solo hecho de estar en México, su libertad y protección de las leyes. Por eso no sé si han visto o han escuchado mucho que viene gente pidiendo asilo político o asilo. El solo hecho de que una persona, porque recordemos que todavía hay países donde existe la esclavitud, mínimos, pero lo existen, si salen y entran a territorio mexicano son libres. Por eso tenemos la garantía de libertad. Somos libres de estar donde queramos y de hacer lo que queramos. Continuamos con el artículo 2 y este dice que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o parte de ellas. Bueno, pues es importante aquí ver que México protege a su diversidad de nación, ¿no? No necesitamos pertenecer a una sociedad o a un culto para ser protegidos. Yo les platico alguna ocasión en Chiapas, una persona originaria de allá me decía, es que vino el gobierno y me dijo, quiero que termines con tu dialecto y aprendas español y mejor te vamos a dar inglés. Y entonces dice, nosotros empezamos a dejarle de dar a nuestros hijos nuestra cultura porque pensamos que nos íbamos a reformar, ¿no? A actualizar. Después vuelve a venir otro gobierno y me dice, ¿sabes qué? Necesito que sigas teniendo tu dialecto, que le sigas inculcando a tus hijos tus tradiciones, tus costumbres, tu idioma, etcétera. Dice, porque eso va a ser la riqueza de México. Y él no entendía por qué este tema. Yo creo que en cierta parte también al propio México, a las propias instituciones les costó esta parte de valorar, ¿no? Nuestra historia y nuestra cultura. Ahora, bueno, ya actualmente es muy protegida el tema de cultura, el tema de dialectos, el tema de tradiciones, no nada más en un tema de escrito, sino en un tema de que hay iniciativas, de que hay, de hecho, ciertas instituciones que se dedican a prolongar esta cultura que tenemos. Entonces sí es importante tener estos conocimientos, saber que estamos protegidos también en ese sentido y de hecho es una garantía, ¿no? Una garantía individual. Por su parte, el artículo 3, que es el derecho a la educación, dice que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, la educación inicial, preescolar y primaria y secundaria serán conforme. Ay, chicos, es que mi cámara no sé qué le pasa. La educación inicial, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartición por además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Aquí, si se dan cuenta, una de las fracciones, una de las palabras que se han reformado o que han adicionado a esta garantía, pues es el tema de inclusiva, que es parte de lo que comentamos. Debe de ser una educación en la que ya no se permita la discriminación ni el tema de
de poner un límite, ¿no? Las personas que pueden venir tienen que tener ciertas características de raza, religión, preferencias sexuales, etcétera, etcétera. No, todo debe de ser adecuado a ese sentido. Entonces, si se dan cuenta, volvemos a ver la separación de Estado e Iglesia, en este caso conforme a la educación, debe de ser pública, gratuita, sí es gratuita, pero pues se pide ahí un apoyo, de alguna manera, pues para sostener este tema, ¿no? Entonces sí es importante ir viendo cómo aquí se encuentran impregnadas precisamente todas esas garantías que nosotros vamos o que fuimos analizando, esas características o esa división de las garantías. Artículo 4. De igualdad del hombre y la mujer. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos, la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, y el Estado lo garantizará, así como la protección de salud, etcétera. Todos, y esto es un tema también muy actual, ¿no? Todos, hombres y mujeres, tenemos que tener una igualdad de circunstancias, de obligaciones y de oportunidades. También no nos pueden obligar a tener o no tener familia, a tener o no tener hijos. También la salud debe de dársenos a todos por igual. Si no contamos con un seguro social, se deben de brindar espacios para las personas que no tienen este sentido. Artículo 5. Libertad de profesión. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, que es lo que comentábamos. Recuerdan que les decía yo, ¿por qué te quitarían tu licencia, por ejemplo, para ejercer cierta profesión? A lo mejor hablando de un médico por negligencia médica o de un abogado por negligencia, etcétera. Pero no es como que alguien llegue y te diga, ya no puedes trabajar o no puedes ejercer. Tiene que haber un procedimiento judicial donde tengas que ser oído y vencido en juicio para llegar a esa resolución. Cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución gubernamentativa, dictada en los términos que marque la ley. Cuando se ofendan los derechos de la sociedad, nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Esto también es muy importante. ¿A qué se refiere esta partecita? Bueno, yo trabajo y gano mi dinero y yo sabré en qué lo uso, en qué lo gasto o en qué lo guardo. Pero, por ejemplo, una resolución judicial que te quitaría tu dinero podría ser pretexto de alimentos. ¿Sabes qué? Si ganas 100 pesos y sí son tuyos, pero la resolución judicial dice que también son para tus hijos. El 50%, el 25%, un tanto por ciento que sea para tus hijos. Entonces, ahí es donde ya a lo mejor no vulneran tu garantía, pero sí te la están modificando porque están también protegiendo a otra persona. O cuando en un juicio tienes, por ejemplo, un tema de un juicio mercantil y que tienes que ir pagando conforme a eso. Es decir, tu derecho se termina porque inicia el de otra persona y porque obviamente pues ya te dieron la oportunidad también de manifestar tus hechos o tus circunstancias. Artículo 6. La libertad de acceso a la información. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
Este artículo tiene una reforma, bueno, una de las cosas es manifestarnos. Yo les decía, alguna manera de exigir nuestros derechos es, un tema serían eso, las manifestaciones. La gente va y se manifiesta de diversas formas para que se le hagan valer sus derechos. Obviamente aquí, porque hay momentos en los que a veces se tienen esas manifestaciones, pues porque ya están agrediendo, ¿no? Porque ya están saliendo de su derecho para iniciar a la comisión de un delito, como a lo mejor es la destrucción de propiedad ajena, a lo mejor el insultar, a lo mejor el herir, a lo mejor daños y perjuicios a terceras personas. Pero nuestra libertad de expresión es total. Y el derecho al acceso a la información, pues esta fue también una reforma del 2015, donde hay estados en los que de hecho se implementaron institutos de justicia alternativa que permitían el acceso a la información. En México, aquí en toda la nación tenemos al instituto, lo que es el INAI. El INAI, ustedes saben que es el derecho al acceso a la información que nos proporcionan todas las dependencias de gobierno. Y de los estados de la República hay también institutos estatales que rigen a su estado, pero si no, existe lo que es el INAI y a su vez el INAI tiene una plataforma nacional de transparencia. ¿Qué es esto? El derecho a yo pedirle a ti gobierno que me digas qué estás haciendo, en qué estás gastando el dinero, qué son tus funciones, qué has hecho a lo largo de tu gestión. Y aquí en el Estado de México, especialmente se llama INFOEM, es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque también hay que atinar al tema de que hay que separar lo público de lo privado. Y si ustedes pueden ver, en todas las dependencias tienen una parte que se llama transparencia, precisamente, que es la parte donde deben de publicar de manera oportuna y de manera clara, pero específicamente ciertos tiempos, las acciones que se han llevado a cabo. Artículo 7, que es la libertad de expresión. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. ¿Ok? Aquí también es muy importante la libertad de expresión. Recuerdan, no sé si recuerdan mucho que cuando Vicente Fox, presidente de la República, llega a gobernar, él como que le dio más auge a este tema. Comenzaron a salir caricaturas de él y así de sus antecesores, y se empieza a ejecutar más, aunque si bien es cierto, este artículo ha sido, siempre ha existido y forma parte de, de nuestras garantías individuales. Específicamente en este tema fue cuando más auge tuvo. Y bueno, pues ya de ahí para acá, pues no se ha detenido, tenemos todo lo que son los memes y todo eso. Anteriormente creo que salían en el periódico unos muñequitos, pero pues ahora es como más abierto. También yo creo que tiene que ver mucho por la tecnología que tenemos a la mano. Ya pues todos tenemos un alto porcentaje de la población cuenta con un celular a la mano y con redes sociales, que pues es lo que te permite a lo mejor encontrar un medio de expresión en este sentido. El artículo 8, que es el derecho de acceso de petición, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que éste se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se vaya dirigido,
la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en un breve término al peticionario. Similar al derecho de acceso a la información, nada más que el derecho de acceso a la información puedes acudir, de hecho, siendo una persona anónima, es decir, puedes acceder a la información y no necesitas identificarte, siempre y cuando la información que solicites sea de carácter público. En cuanto al derecho de petición, sí te van a pedir un escrito, sí te van a pedir un documento oficial donde te acredites que eres tú, y si los términos son un poquito más, no me parece que son los mismos 15 días, pero ese es tu derecho de petición. Ahora, este artículo va a encontrar su regulación en el Código Administrativo. En clase de administrativo pudimos tocar también ese tema. Artículo 9, derecho de asociación. No se podrá coactar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte de los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar y no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o prestar una protesta por algún acto a una autoridad si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidar o obligarla a resolver en el sentido de este. También aquí es importante, recuerden que no existen, los podemos asociar con una o varias personas. Artículo 10. Posesión de armas. Los habitantes de Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal, es decir, otra vez nos vamos ya como que a la parte que va a encuadrar este artículo, determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la aportación de armas. Recordemos que aquí está más regulado que, por ejemplo, en Estados Unidos. Cualquier persona puede tener un arma del calibre que sea y puede trasladarse con ella. Es más accesible. Nosotros sí podemos tener un arma con ciertas características y ciertos permisos y ciertos tipo de armas, ¿ok? Está más regulado, cosa que me parece correcta, porque ya ve todo lo que pasa en otros lugares, pero también es un derecho, el hecho también de poderla en un momento dado ocupar como una defensa, pues también está regulada esa parte. Artículo 11. Libre tránsito. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros semejantes, es decir, lo que comentábamos. Alrededor de los 32 estados y la Ciudad de México, los mexicanos y todos los que habitamos aquí, residentes o visitantes, podemos ir y venir con plena libertad. No necesitamos para ir a Chiapas un pasaporte, para ir a Monterrey una visa, para ir a Hidalgo un permiso, no. Somos libres de transitar en toda la República y de quedarnos a vivir en cualquier parte de la República, obviamente pues con medios y sin maltratar, ¿no? Sin caer en algún tipo de delito. El ejercicio de este derecho estará subordinado a la facultad de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre migración, inmigración y salubridad general de la República sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Artículo 12. Prohibición de la nobleza.
En los Estados Unidos mexicanos no se consideran títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por otro país. Es decir, si viene, por ejemplo, un extranjero que allá es príncipe o rey, se le dará la atención que se merezca como persona, como todos aquí, pero no puede venir a gobernar como como un rey. O sí que ya diga X persona, fui a tal lugar y me nombraron rey y ahora vengo y los gobierno, no, ¿sí? Aquí en México está prohibida la nobleza. Todos somos iguales, sí se pueden tener cargos públicos como nuestro presidente que las tiene diferentes, pero todos somos iguales. De hecho, si ustedes se dan cuenta, también es muy distinto nuestro presidente y la seguridad de él y sus funciones a las que tiene a lo mejor el presidente de Estados Unidos, ¿no? O al protocolo que se maneja a lo mejor ya en otros lugares como Inglaterra, donde sí existe todavía este tema de nobleza y son otros protocolos muy, muy distintos. Artículo 13, juicios y tribunales. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando en un delito falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso de la autoridad civil que corresponda. Es decir, aquí todos somos iguales ante la ley. No existe el fuero, en teoría no debería de existir el fuero. Sabemos que hay algunos mandos que tienen el fuero, pero para ciertos procedimientos. No deben de existir para los militares, creo que son para los únicos que tienen sus organismos especializados para que la ley también sea igual para ellos. Artículo 14. No retroactividad de la ley. A ninguna ley se dará efecto retroactivo a perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Esto es bien importante porque muchas ocasiones, al no existir retroactividad en la ley, te beneficia. Y cuando no te beneficia, pues sí puedes ocupar la ley de ahorita, ¿no? Entonces, sí es importante esto. Por ejemplo, en un tema laboral, ¿no? Con las modificaciones que ha habido. Ahorita no puedo decir, hoy entré a trabajar, pero quiero que mi procedimiento lo lleves con la ley del 2000. No, es en el momento en el que te tocó. Sin embargo, si estabas laborando en el 2000, pues que te toque con esa ley o con la que mejor te convenga a ti como ciudadano y la que mejor se adapte a tus intereses. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aun por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Artículo 15 de la extradición de reos políticos. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde se cometieron el delito la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y de los tratados internacionales, lo que estos sean parte. Si se dan cuenta, otra vez hablamos de derechos humanos
y de los tratados internacionales. Artículo 16, y este es uno de los que les comentaba, que es la orden de cateo y aprehensión. Nadie puede estar molestando en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas, o para proteger los derechos de terceros. No podrá librarse orden de aprehensión, sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de la libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Artículo 17. Justicia y protección. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedentes. Y tenemos también lo que es el artículo 18, que es la prisión preventiva, que solo por delito que merezca pena privativa de la libertad habrá lugar a privación preventiva. Y aquí exactamente es esa parte donde decía anteriormente el tema de la división de la libertad, que solo por los mismos procedimientos que la Constitución establezca, pues se contará el derecho de libertad. El sitio de esta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres confinarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Y contrario, la prisión preventiva de oficio, que es en el artículo 19, que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se impute al sentenciado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley establece como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Y este artículo, que es el del tema del proceso penal, pues es uno de los no es uno, es el usado para el tema del derecho penal, que es donde tiene su base, y de ahí pues todas las legislaciones penales.
El proceso penal será acusatorio y oral, cosa que también es una reforma porque recordemos que anteriormente no era oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Que recordemos que una de las cosas menos reales pues es que sea rápido, pero sí que tiene una continuidad. Tiene dos apartados. Vamos a ver nada más unas pequeñas fracciones de ambos. El primero de los principios generales, y dice que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Y para los efectos de la sentencia solo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada que por su naturaleza requieran desahogo previo. Y unas de la fracción 2 o de la parte B dice a que se presuma de los derechos de todo imputado, a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa, que es básico esta parte, a declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio, y a que se le informe tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público, el juez, los hechos de que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusado. Y bueno, jóvenes, recordemos que es hasta el artículo 29, las garantías individuales, pero en general, pues ese es el tema, ¿no? Me gustaría mucho que, si tuvieran alguna duda, me lo hicieran de saber. Insisto, como repetí el inicio de la clase, como mencioné al inicio de la clase, ya vi por ahí quien ya subió tareas, ya las califiqué, todavía faltan algunos, por favor, vamos a iniciar semana de recuperación y cualquier cosa pues estoy a sus órdenes. Que tengan todos ustedes una excelente tarde y muchas gracias.